Bale, egun ondan hori, osta bere, batzuei lehenengoz, hasiera emango dutzagu gaurko musika eskolako artekaritza batzordari, eta lehenengo puntuan aktaren onarpena eukiko genduke, aurreko batzarraren aktaren onarpena. Ez dugu ezer hartu, orain da momentua ezer balego jasotzeko, eta ez balego onartutzat emango genduke. Bale, ikuste da nagaitik ez dago ezer jasotzerik, beraz, aurreko akta onartutzat emango genduke hau batez. Urrengo puntua, Getxoko udalari igotzea kontu orokorraren sartzeko Andres Isasi Musika Eskolako 2019 urteroko kontua. Deialdiagaz batera hartu dozu informazio guztia, ez dakit galderarik daukazuen edo, baina eukitokotan, momentu daukazue, ikusiko dozen duen inbertsiotan horre hainbat gauza sartuta dagozala, beste txosten bat daukagu egin barri, ezin izan dugu bialdu, justo egin barri dagoalako inbertsioen inguruan, baina Joseanek eskura dauka eta berbialduko dutzue, eta horregaz ja informazio guztie eukiko zenduke zuen eskura. Bera badeko salde batzuk, baina protokolo gaitik emailez bialtzea asko hobeto izango litzateke, beraz emailez bialduko dutzuegu. Ez badago, urrengo puntura joango naz. Musika eskolan sartu berri diren inskripzioen aurrerapena 2020 eta 2021 baterako ikasturtean. Jakin dakizunez aurreko batzordean esan genduan moduan, eukidogu ja zabalik inskripzio sasoia, amaitu da, eta beste sasoi bat zabaldu genduan, COVID egoeran egozan jendean, igual, zandagigun ez direla konturatu edo dana dela, beste epe extraordinario bat zabaldu genduala, hori be amaitu eginda, eta apurkan informazio guztia badaukagu, edatorren urtera begira zelan izango den matrikulazioa, eta esan beharrekoa da, momentuz, jeitxiera bat euki dugula matrikulazioan, jende gitziago eskatu daue musika eskolan sartzea, baina goera zindan ezagututa, COVID-aren asunto guztiagaz, normaltzat hartu geinke, jende handino temati edo bildurti dagoala, etorkizunari begira, eta kursoak eta ikasketak eta barzeran izango diran. Beraz hor jeitxiera bat egon da, eta gure baduzue, Joslanek datu zehatz batzuago emongo dauz matrikulazio datuen inguruan. Egunon, lagunok. Comentaros, como decía Irantzu, el periodo que abrimos extraordinario para lo que eran las matriculaciones. Las inscripciones para el nuevo curso sí que han caído, como han caído en otras música-escolas, debido principalmente al tema de COVID, pero bueno, las que tenemos son más que suficientes para cubrir con garantías todo lo que es la oferta que tenemos en la propia música-escola. Si otros años hemos tenido alrededor de 400 solicitudes, este año se han quedado en 238. Tengo aquí copias para verlo repartido, pero porque los cuadros que tenía ayer no me parecían suficientemente fáciles de leer, y para entregar algo que no es fácil de leer, pues mira, mejor os los voy a enviar seguidito, porque lo he terminado hace poquito, porque ya ha pasado de todo. Se acabó el tóner, la fotocopiadora, no sé qué. Está claro que Murphy existe. Y entonces, hemos tenido una demanda de 238 solicitudes de nuevas inscripciones. De esas 238 inscripciones para entrar nuevas, 118 o 120 son de niños pequeños, de 4 a 6 años. Para esos niños pequeños vamos a aumentar las plazas que hemos sacado habitualmente en un 25%. Vamos a intentar atender a entre 80 y 90 chavales de esos 118. Seguro que vamos a poder llegar a mucha gente, porque luego ya sabéis que a la hora de asignar los horarios lectivos, pues hay familias que no los tienen compatibles por otras actividades extraescolares que los críos ya hacen desde tan pequeñitos. Respecto a las demandas instrumentales,
Pues dos detalles. Una, que hay especialidades en las que ocasiones hay en otros cursos no hemos tenido una demanda tan clara como puede ser alguna de las especialidades que tenemos en viento metal, y ha sido significativa la caída en la demanda de tanto en piano como en guitarra. Estábamos hablando de que el curso pasado y los anteriores estábamos teniendo una demanda de unos 80, 90 personas que querían venir a hacer piano, y ahora estamos hablando de que no llegan a 30. Con lo cual, todo aquello que os comentábamos en la guitarra nos pasa parecido. De unas 50 solicitudes que se han quedado, creo que han sido en 16. Vais a poderlo comprobar luego en cuanto se envíe la documentación. Se nota en todos los sitios, y bueno, nosotros pues no vamos a tener, como os digo, ningún problema en cubrir. Eso nos va a traer también una ventaja también en este arbitrar de aquello que comentábamos extensamente en la pasada reunión con el tema de la descapitalización numérica y musical de la Escuela de Música, que ahora ya, que a partir de la semana que viene vamos a empezar con la asignación de horarios lectivos, y que espero que Irantxu y yo os traigamos una buena noticia para el curso que viene, para mejorar más todavía esa asignación de horarios a través de determinado tipo de herramientas informáticas, pues este año lo vamos a seguir haciendo como ahora, que es con el desgaste infinito del profesorado contactando telefónicamente con cada uno de los padres para poderlo acordar. A las nuevas inscripciones la oferta de horaria se hará desde la propia administración del centro, y bueno, yo espero poder llegar al compromiso de que para el 1 de julio toda la gente que quiere seguir estudiando con nosotros para el curso 2020-2021 pueda tener un verano bastante aclarado con respecto a nosotros. Eso no quita que, como sabéis, que a pesar de que los estados de alarma están a punto de finalizar o esto, pues el covirus sigue vivus, que decía aquel, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el escenario de aquí a septiembre? No lo sabemos, no lo sabemos. Sí sabemos que, bueno, que en principio hemos hecho un sondeo a las familias, de unas 1000 familias que tenemos, bueno, menos familias, 1100, 1050 alumnos, pero que familias serán 900 o algo así. Hemos hecho un sondeo sobre satisfacción del servicio que les hemos estado proporcionando en esta etapa del COVID-19. La nota máxima que proporcionábamos para cada uno de los ítems era de 4. ¿Y por qué es de 4? Porque necesitamos gente que se posicione arriba o abajo. No queremos tibiezas del que se pone en el medio. Y bueno, prácticamente por todos los ítems menos 1, todos están entre el 3,10 y el 3,5 o 3,6. Con lo cual, si multiplicamos eso por 2,5 para hacer una referencia sobre la puntuación de 10, pues yo creo que el nivel de satisfacción es bueno. ¿Cuánta gente nos ha contestado? Pues nos ha contestado casi el 26% de las familias que creemos que a nivel de sondeo no es un mal dato. No es un mal dato. Entonces, ¿cuál es el ítem que menos valorado ha quedado? El ítem que menos valorado ha quedado ha sido el seguimiento de lo que es la página web. Porque además ya sabéis que en la página web hemos abierto una nueva sección para toda la ciudadanía en la que le animamos a culturizarse y educarse musicalmente en casa. Y ese ítem ha tenido una valoración de 2,92, con lo cual tampoco es ningún mal resultado para ser la primera vez que hacemos y un servicio como el de la Música Escola, que no es estar atento a la Icastola de no sé qué y tal. Entonces, por nuestra parte, muy satisfechos y sobre todo, porque claro, de todo este tinglao que algunos hemos estado sosteniendo en el aire, pues los que han estado ahí taca-taca con los chavales, pues son nuestros profes. Así que ya os digo, de resumen, 238 solicitudes, más de la mitad, aproximadamente la mitad, niños de 4 a 6 años. Con respecto a los niños de 4 a 6 años, aumentamos en un 25%, reorganizando lo que es la escuela, sin necesidad de mayor dotación de nada, reorganizándonos. Vamos a atender a un 25% más de críos pequeños, o por lo menos esas plazas van a estar, y con las especialidades instrumentales, lo que os he comentado. Bueno, eta apur bat iba a terminar con este punto para completar la información que acaba de dar Josian y abro, ¿vale? Un segundo bat, Javier.
Bueno, eta jarraitzeko, Joseanek esandakoa osotzeko, dagoeneko ja bagagoz, datorren urteko kursoari begira ikusten duzuen moduan, eta teknologia ikuspuntutik moldaketa batzuk egiten, apurkan, osta bere etxean sartu behar badugu eta etxetik urten bagagoz, dana osta bere ondo prest eukiteko eta aurre ikuspen bategaz eta ez momentu honetan gertatu izan den moduan. Beraz, ja prest egoteko hori gertatzen bada, momentuan erreakzionatzeko baliabide teknologiko guztiak eukial izateko. Beraz, horretan bagagoz, etorkizuna edo etorkizun hurbil hori aldan einean zelan datorren eta kudeatu alizateko. Orduan, horretan bagagoz, ikasle guzti honek euren klaseak normaltasun ezbardin baten jardun alizateko. Javier, galdera bat zeunkan. Que quizás no lo he entendido bien, o son conclusiones a las que yo llego que son erróneas. Puedo entender que de momento está abierto el plazo de inscripción, ¿no? O ya está cerrado el plazo de inscripción. EPEA zarratuta dago, baina behin kurso hasita eta beti dago aukera lista de espera baten barruan sartzeko. Vale, perfecto. A la vista de que ha habido menos demanda, ¿podemos pensar que todas las demandas, todas las inscripciones que se han recibido se van a poder atender? Es decir, todo el mundo que todas las inscripciones que se han recibido van a poder entrar en la escuela de música el año que viene o efectivamente hemos superado la demanda con las plazas existentes. En principio todas no van a poder. Ya os digo que de esas 118 de los críos pequeñitos vamos a intentar acoger 80-90. O sea, habrá unos 20-28 que no vamos a poder, pero que quedan en esa lista de espera y que ya os digo, todo eso se mueve mucho. Vale. Porque luego la matriculación real es cuando tú vas a conveniar el horario lectivo con las familias, claro, la conciliación entre la música escola y otras actividades extraescolares que cada familia planifica para sus hijos, sus hijas, pues eso a veces no es pues no se puede compatibilizar. No, pues poneros un ejemplo, pues si quieres que el crío haga natación y que haga flauta, pues por mucho que suba corriendo desde Fadura hasta ahí arriba, hasta Musiquebarri, pues igual no puede ser, ¿eh? Sí. Pero vamos, os digo que esas listas de espera, de hecho no es diferente a otras músicascolas y se suelen mover. Entonces, bueno, pues lo mejor que podemos hacer, que además ya lo sabéis, no lo tengo por qué contar, porque es una práctica desde hace muchos años, es dejar la lista de espera abierta prácticamente hasta ¿cuándo? Hasta el 31 de marzo. Vale. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de marzo nosotros ya estamos contando la gente que nos está renovando matrícula para el año siguiente y estamos ya atisbando una nueva organización para el siguiente curso escolar. Entonces todo eso se mueve y además la gran ventaja de la música escola es que como las programaciones educativas son adaptativas a la realidad de cada alumno, pues bueno, los cursos los vas amoldando, ¿eh? Viene una persona adulta, pues como puede ser tú, es decir, bueno, pues en febrero tengo tiempo libre, quiero matricularme, pues una persona que tiene las destrezas que tienes tú tocando el piano, pues tú en 4 meses haces lo que todos pueden hacer en 9. Bueno, entonces, claro, es decir que ese carácter adaptativo es muy bueno. También puede pasar al revés, ¿eh? Pero eso es una de las grandes ventajas de este modelo. Y a este respecto, porque además usted ha entendido que ha habido menor demanda para piano, ¿se les va a poder atender a las famosas señoras que ellas quieren seguir dando clase de piano? Como he visto que ha debido de bajar el número de personas interesadas en dar clase de piano, ¿van a poder entrar en la escuela de música a seguir dando sus clases de piano o no va a haber plazas para ellas? Todas estas personas, a las que tampoco voy a contaros, porque ya lo sabéis, la vinculación afectiva y esto que tenemos, mantenemos nuestro compromiso de matricularles en una agrupación de conjuntos, ya, sí, pero son 32, y 32 son muchas.
Es que como he visto que ha bajado la demanda de Ya, piano, no sé si ya. al bajar la demanda de piano han quedado plazas libres para estas personas. Ya. Javier, ikusi behar dugu, lehen esan dauen Joseanek ondo azaldu dauen moduan, aste honetan egongo gara benetako mapeoa egoera zelan geratzen dan, eta konpromesu hartu genduan ustailaren hasikerarako eukiteko. Orain dino, datu guztiak guztiz mapeatuta, arakatuta eta abarzelan dagoan ez daukagu. Beraz, ezin dutzugu esan, ez baietz, ez, ez da ere, persona horretateik bosteri emonal izango dutzagu eta beste batzuei ez. Orain dino ezin dugu. Estoy de acuerdo. Lo he mencionado porque como ahora se ha hablado del número de inscripciones, no por otra cosa, sino porque ya ha habido un avance del número de inscripciones y como me están diciendo que el número de inscripciones o de solicitudes de inscripción había bajado, por eso era mi pregunta. Luego sí me gustaría remarcar que yo creo que teniendo en cuenta que ya se nos dijo hace como 4 o 5 consejos que efectivamente con las nuevas instalaciones de Musicabarri estábamos habilitados a recibir más alumnos, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo y potenciar todas las posibilidades que tiene Musicabarri, porque es que en este mismo consejo se reconoció que podíamos atender a más solicitudes. Entonces sería muy triste que teniendo más espacio sigamos manteniendo el número de alumnos que inferior a las posibilidades que ofrecen nuestros espacios, tanto Andes Isasi como Musicabarri. En ese sentido sí me gustaría, por favor, recordar al equipo director de la Escuela de Música, en fin, que se pueden hacer más cosas para intentar admitir a más gente. Porque se reconoció en este consejo, no por otra cosa, sin más. Eskerrik asko. Matrikulazioaren inguruan ez badago beste galderarik, hurrengo puntura joango ginateke. Hau da, 2021 ikasturterako familientzako diru laguntzen araudiaren egin beharreko aldaketen aurrerapena. Bueno, jakingo dozuen moduan, urtero ikaslei, familiei diru laguntzeko deialdi bat daukagu, beka deialdi bat daukagu, eta gure asmoa, eta oraintxe gagoz lantzen, zelan egin, gure asmoa izango da baldintzak, deialdi horretan dagozan baldintzak leuntzea, familiai egoera COVID egoera honetan lagundu ahal izateko. Badakigu familia asko euren lan egoera gaitik ez dagozala egoera ekonomiko onegi baten, edo txarrean, esan geinke kasu batzutan, baina hala ere euren umeak edo familikideak musika ikastea da asmoa, beraz diru laguntza deialdi hori baldintzetan leuntzea da asmoa eta horretan gagoz lan egiten. Juridikoki gauza sartu egin kezan, zer leundu, zer itxi, zer kendu, eta horretan gagoz, beraz, asmoa bide horretan goaz, leundu alizateko. Beraz, daukagunean, komentatuko dutzuegu, zelan geratuko den deialdi hori. Baina asmoa hori da. COVID sasoi honetan edo egoera larri honetan gagozan ez, familiei ekonomia aldetik lagundu alizatea, euren familikideak musika ikasten jarraitu dagien. Beraz, horretan gagoz. Informazio gehiago daukagunean zelan geratzen litzateken deialdi hori, jakin aso ingo genuzkizue. Paula, esan. Vale, por aclarar, aún no habiendo todavía información muy concreta, entiendo que lo que se va a hacer es aumentar el número el dinero disponible para esas subvenciones, como se ha hecho, por ejemplo, con las ayudas sociales, que hay algunas que estén destinadas a cubrir ciertas situaciones por COVID. Momentuz, egiten gagozana da, baldintzak leundu, arrazoi simple baitegatik. Gaur egun daukagun partida beketarako ez dalako sekula gortzen. Eta orduan, helburu izango litzateke leundu, agortu izateko dirua. O sea, flexibilizarlas para que acceda más gente. Vale. En caso de que se necesite más dinero porque de repente haya un incremento importante de gente que acceda viendo las nuevas condiciones,
bueno, claro, cuando se vaya equilibrando Hori da. de dónde se puede quitar y para poder poner, bueno, ya nos iréis Ikusiko litzateke comentando. momentuan. Baina Vale. momentuz, leuntzea, jende gehiago, egoera larrian dagoanez, laguntzeko asmoagaz. Vale, ¿y cuándo se va a abrir? Bueno, cuando se tengan las condiciones, ¿cuándo se quiere abrir esos plazos? Hombre, bekak normalean matrikulazio hasieran izaten da, kursoan. Vale, Matrikulazio finkoa egiten ganean horre egiten da. vale, eskerrik asko. Besterik ez balego, puntu hau amaitutzat emongo, bai, Kristina? A ver, no sé si viene a... O sea, no sé si era del punto anterior o estamos en el espacio de preguntas, pero es en relación al profesorado. Si hay una baja significativa de matriculación, ¿en qué condiciones va a quedar la situación del profesorado? A ber, musika eskolako ikasleak euren OPA gaindituta daukie. Osa, bueno, hau izango litzateke parkatu, bueno, matrikulazioko izango litzateke aurreko puntua, ez puntu hau. Gure baduzue, 21. puntua diru laguntza deialdiarena amaitutzaten moten dugu, 22. puntura joango ginateke galde eskeran, eta hor sartuko dugu zure galdera, Kristina. Ordena jarraitzarren, bale? Orduan, 21. puntua amaitutzaten mongo dugu. Bale, Kristinaren galdera 22. puntuan, galde eskean, musika eskolako irakasleak irakasle publikoak dira, plantillan daukagu sartuta, lanean jarraituko leukie. Baina, hala ere prebizioa da, ikasleen ordu guztiak betetzea, dagoeneko dagoen matrikulazio guztiagaz, beterik geratuko litzateke, hori da prebizioa. Beraz, irakasleek, euren lan orduak, klaseak emoten, aurre ikusten duguna da, betetu egingo da bezala. Bai, eta Josianek zeuzer... Por puntualizarte un poquito, simplemente, de lo que estábamos hablando ahora son de las nuevas inscripciones para la música escuela. De las del curso anterior os dimos cuenta en la pasada junta. Sí, entonces los profesores no van a tener, hombre, habrá igual en alguna especialidad que quede alguna horita suelta o algo así, pero es muy poco probable. Lo mismo que otras habrá, pues que se pasan de largo, ¿no? Pero no tiene pinta de que eso suceda con el sumatorio de la matriculación oficial hecha ya y las nuevas solicitudes. No tiene ninguna pinta. Vale. Bueno, idatziz ez dugu jaso SBS puntu honetarako, ez dakite galderari dokazuen orain egiteko. Ez balego galderarik, batzordea amaitutzat emongo genduke, ez dago. Beraz, eskerrik asko, eta ondo ibili.